Primero que nada, Camejor, te felicito por este programa que trae unos temas muy importantes y que Dios te ha dado la oportunidad de tener ese programa porque ha usado tu habilidad y tu don para ello. Y ya parece que no está Este, muy de acuerdo en esa felicitación, vamos. Preocupación muy grande y es el hecho de que aquí se tocan tantos temas diversos que no da oportunidad a que se discuta ninguno en realidad y la gente que está allá afuera se cree todo. ¿Cuál es el que tú crees que se debe discutir en realidad? ¿Cuál tema? Para discutir el tema que tú crees que se debe discutir en el próximo programa. A mí se me invitó aquí para discutir las distintas denominaciones de la iglesia. Aquí se ha hablado de política, se ha hablado de problemas de la FCC y montones de cosas que el público no se entera de cuál es la realidad. No, el tema era, perdóname un momentito, el tema son, para no confundirnos, los ministerios televisados. Y si hay violaciones al FCC, son pertinentes a los ministerios televisados. Si predican el nombre de Dios y hacen cosas que no son. Y además, tú sabes lo que pasa, Pero no se da la contestación. Yo espero que mañana tenga más. ¿y quién? La pregunta que yo te hago a ti, ¿quién tiene la contestación? La única contestación, la única y verdadera y absoluta. La única verdad absoluta la tiene Dios, la tiene la palabra de Dios. No la tenemos cada uno individualmente pensando lo que querramos pensar. Pero hablando del respeto y de la reverencia que tenemos que tener hacia la gente, la palabra de Dios dice en Hebreos que Pablo, a Festo y a Félix, que eran unos gobernantes corruptos, los trataba de excelentísimo, porque hay que respetar a las personas. Meche Marchand fue muy gentil, ella es de esa iglesia, no es ministro, no es pastora, pero quiso venir. Quiero hacer la aclaración que no necesariamente estoy aquí para defender el punto de vista de Rodolfo Font, ni estoy sustituyéndolo. No, él no envió sustituto, no quiso venir y no dijo que no iba a enviar a ningún pastor. Sí, pero yo soy de Fuente de Agua Viva, que es una iglesia independiente, aunque muy dependiente de Dios, más que muchas otras. Y Rodolfo, me consta que la razón por la cual no hace presencia en este tipo de programas es porque no le gusta contender. Él no cree que si se va a hablar de las cosas de Dios haya que defender a Dios porque Dios se defiende solo. Y vamos a hablar también del ministerio y cómo funciona, las mismas preguntas que se le hicieron a Iñito de su ministerio, porque aparte de lo de Dios, cuando hay dinero envuelto hay que tener mucha prudencia. Y él me dijo que está construyendo un templo muy grande, que está solicitando un permiso de ARPE y que una de las razones por las cuales no quería comparecer en televisión era esa. Bueno, porque ARPE, quizás él no quiere tener que decir ya lo que se ha repetido tantas veces, de que ARPE tiene un despelote, que se ha dicho en la prensa, de que mira si es tal que nosotros ya estamos en otro templo y todavía no se nos ha dado... Seguimos conversando contigo aquí en Controversial. En el Ministerio Fuente Agua Viva, ¿quién administra ese ministerio que van a tener el templo más grande que se haya visto en estas latitudes? Sí, es un templo para 20.000 personas y cierto es que Dios es el dueño del oro y la plata y Él quiere que esas riquezas Pero sean en nuestras. su iglesia, ¿quién lo administra ese oro y la plata? Bueno, en nuestra iglesia tenemos varios contables y se lleva a cabo toda esta cosa a través de esos contables y están los libros para el público abiertos a quien quiera verlos. ¿Es una corporación? Sí, es una corporación y definitivamente sí entra dinero porque para hacer un templo de esa magnitud se necesita dinero y se pide bastante dinero también, pero no hemos tenido ayuda de ningún banco. Nosotros los feligreses hemos puesto Yo todo. conversé con la gente de Posada del Amor, que es un ministerio presbiteriano, bueno, que no están afiliados ahora en Quebradilla, una cosa muy linda con niños abandonados y tal. Y lo primero que hicieron esos ministros, según me explicaron, es renunciar y que aunque esa obra crezca y esos terrenos valgan y aunque eso progrese, jamás ni a ellos ni a ningún miembro de su familia le tocará un centavo de ni un ápice de esa propiedad. ¿Hay renunciación a lo material en la iglesia de ustedes? En cuanto a eso no te puedo decir, pero sí te puedo decir que mi pastor renuncia a todas sus posesiones porque inclusive quería vender su casa para sacar el dinero para ponerlo en el templo. ¿Y a quién pertenece? ¿Ustedes se fiscalizan ustedes mismos o tienen una junta de gobernantes? Yo te confieso que nunca me ha preocupado. Y te digo, según mencionó Geñito, el hecho de que tanto dinero que se pide, yo estuve una vez del otro lado de la cerca y yo veía esas cosas y yo era la primera que me reía, me burlaba. Cuando nuestros compañeros de la farándula, Richie Ray y Bobby Cruz, abrazaron la religión, yo me acuerdo que yo era la primera que decía, wow, hay que meterse en una religión de esta para hacerse millonario. Pero ahora los artistas son serios cuando abrazan estas religiones. Yo no te sé decir de otros, pero en mi caso yo he sido artista y yo sí lo he sido. Y creo que he dado un testimonio durante los 4 años que no se me puede tocar porque me haya salido de la palabra del Señor. Iris, ¿cuál fue tu experiencia? Porque la verdad que la gente estaba muy preocupada y dice, caray, la gente te quiere en Puerto Rico y simpatiza mucho contigo. Muchas niñas decían, pues yo quiero ser cuando sea grande como Iris Chacón, una muchacha. Básicamente el cuento de la Cenicienta, una pobre que triunfa. Sin embargo, cuando te metiste en la religión,
dijeron, dudaron de tu honestidad. Y entonces cuando te fuiste fue como la corroboración de que efectivamente no había tanta fe y que fue algo pasajero en tu vida la religión. Rosita, primeramente, buenos días a todos. En realidad estoy aquí porque siempre se dice, Iris Chacón se salió de la religión, Iris Chacón esto, hija del diablo, pecadora, no sé qué historia, todo lo que a ellos se les ocurre decir, pero nunca dicen el porqué, nunca dicen la verdad. Y estoy decidida a decir la verdad porque el pueblo tiene que saberlo. Ya basta de engañar a nuestro pueblo con cosas y con gente que se ponen caretas de buenos y en realidad no lo son. Yo en realidad me metí a la religión porque cada vez que yo hacía un show, tenía un piquete fuera de mi show, de mi espectáculo, con esta gente, Iris Chacón, al zafacón, me dijeron una vez, Iris Chacón, pecadora, y yo mientras tanto en mi casa con mi marido, que nunca le he sido infiel, con mi hija, con todo, o sea, llevando una vida como Dios quiere, como Dios manda, trabajando, no tengo la culpa de haber nacido vedette, o sea, de haber tenido este talento que Dios me dio, ¿verdad? De bailar y de cantar, pero hasta en un momento estuve dispuesta a dejarlo todo. Sincera y honestamente. Sincera y honestamente. Y de hecho, lo hice. Me retiré, estuve 3 años retirada, mi esposo y yo, claro está, como todos ustedes saben, estudiando la Biblia, estudiando todo esto, pero fíjate, encontré algo bien raro. Cada vez que iba a un sitio me hablaban que si el dinero, que si esto, y uno, pues siempre uno dice, pues hay que ayudar a las obras. Yo siempre he dado dinero para todo, que si para, bueno, no voy a mencionar porque no estamos hablando de eso, pero para todas las obras benéficas, porque creo que eso es parte del ciudadano, ayudar, ¿verdad? Y del ser humano como ser humano. Pero que entonces, en una ocasión, pues Meche estaba, el señor Rodolfo Font nos hizo, o sea, nos dijo que si podíamos ir donde el presidente del Senado, con Miguel Hernández Agó, que nos atendió maravillosamente, a hacerle petición sobre a ver si nos regalaban unas tierras, que donde precisamente hicieron ahora tiene la iglesia. Y entonces fuimos, yo accedí, fui yo, fue Meche, fuimos una delegación y yo con mucho cariño fui y gracias a Dios ya tienen su iglesia. Y fantástico. Después de eso, Rodolfo Font estaba haciendo una piscina en su casa, yo regalé $10,000 para el templo, entre comillas, pero bueno, él hizo su piscina y todo, y tengo los cheques cancelados de mi cuenta de Mary Lynch, ahí con $10,000. Pero eso no es la razón de por qué estoy aquí, porque eso los di y ya pasaron. ¿Y cómo, perdona la pregunta, ¿y cómo tú te enteraste de este programa si tú estabas en Nueva York? Porque yo digo que Dios es grande. Mira, yo entré a la religión sabiendo una gran verdad y salí saliendo la misma, que Dios existe y que Jesucristo es el Señor. Y lo digo donde quiera y por eso es que yo estoy aquí. Porque Jesucristo y Dios ya está cansado. Pero tú te enteraste de este programa por el programa... No, prendí la televisión. Simplemente estaba en mi casa y yo no acostumbro a levantarme muy temprano, pero llevé a Katiria al colegio porque Katiria la aceptaron en la Escuela de las Naciones Unidas en Estados Unidos, donde no aceptan muchos estudiantes, solamente 5, todos los otros son hijos de diplomáticos y cónsules, y ella la aceptaron, gracias a Dios. Y por esa casualidad... Por esa casualidad llegué de la escuela de buscar los documentos y llegué temprano, prendí la televisión. Bueno, pues bienvenida, pero te pregunto lo siguiente. Ajá. En este momento, ¿eres religiosa, no estás en las iglesias? En este momento, ¿en qué tú crees con respecto a lo de la religión? Yo creo en Dios y creo que Dios sí existe y está en todos los seres humanos y que Jesucristo... ¿Pero por qué te fuiste de Puente Agua Viva? Bueno, me fui porque cuando nosotros estábamos allí, una de las cosas que muchos nos dijeron, búsquense otros seres humanos y que Jesucristo... ¿Pero por qué te fuiste de Puente Agua Viva? Bueno, me fui porque cuando nosotros estábamos allí, una de las cosas que muchos nos dijeron, búsquense otro negocio, sálganse de los artistas, de la cosa de artista, porque eso es del diablo. Y como uno, pues dice, bueno, pues voy a hacer lo que dice la palabra, según ellos, o lo que sea, pues nos salimos de todo, y ahí fue que vino que en realidad lo hicimos de fe, de corazón. Compramos una unidad móvil que nos costó $500,000, entre el Teatro Cinerama y todo lo que tenemos. Y entonces, después, le vamos a dar trabajo, no se preocupen, que eso... Después los contratos nunca aparecieron, nadie nos ayudó, ningún cristiano, solamente la iglesia Fe es la Victoria nos ayudó y estamos con ellos. Porque esa iglesia todo el año... ¿Y la unidad móvil la vendieron? La unidad móvil, resulta que esa es la razón por la que estoy aquí, Carmen. La unidad móvil la estábamos vendiendo. Y entonces habían como 5 personas, entre ellos Silverio de los Rayos Gamma, interesados
estaba Fran Ferrer, estaban 2 o 3 personas, estaba una gente de Venezuela que querían comprarla y llevársela, y llamó Fuente de Agua Viva, el pastor Rodolfo Font. Y entonces nosotros, para que se quedara la iglesia, todo esto, perseverando y creyendo, tratamos de que la iglesia se quedara con la unidad móvil. Pero Rodolfo, el banco pedía $10,000 y Rodolfo nos dijo, no tengo ese dinero en este momento. Y Juno le dijo, nosotros te lo prestamos, con la condición de que en 3 meses tú me lo pagues, porque ahora mismo estamos pasando una crisis económica. Y Rodolfo y el señor Ortiz le dijeron, muy bien, en menos de 3 meses, pues ya va 1 año, lo llamamos, no nos quieren pagar el dinero, el abogado no nos atiende, y entonces nos dicen que supuestamente la lista de cosas que tiene la guagua no es la que nosotros le vendimos, no es la que tiene el banco. Nosotros le hicimos al banco una lista preliminar de lo que íbamos a comprar, que no se compró. Entonces, el pastor y el señor Ortiz aceptaron la lista que Juno le dio, como que eso era lo que había en la guagua y eso era lo que había. Y ellos aceptaron los $10,000 a cambio de eso y ahora no nos quieren pagar. Esa es tu palabra y es tu posición, como la de todo el mundo que aquí expresa su punto de vista. Claro. Yo digo que este programa está, aunque sí invitamos al Bueno, ellos Font, está disponible si él difiere de ti Claro. o si tiene una Ellos realidad tendrán distinta. su punto de vista y claro, pero la guagua la están usando. Si no está tan buena, que me la devuelvan. Entonces, Yo quiero aclarar para aquellos que digan por qué yo no he saltado a defender a Rodolfo Font de lo que dice Iris. Yo quiero decirles pues que yo me entero ahora por primera vez, no sabía nada de esto, de su equipo que le había comprado. Pero es cierto lo que hubiese- dice ella, que fueron a pedir unos terrenos para Fuimos a pedir, sí, que se nos vendiera, no que se nos regalara, porque los terrenos los estamos comprando y bastante caros y estamos visitando ahora también. ¿Y a las son del personas gobierno de Puerto pertinentes. Rico esos terrenos? Una parte es del gobierno, otra parte es de un señor que tiene un negocio al lado. que se vendiera mucho. Sí, lo estamos comprando a un precio bien caro y estamos tratando ahora de que se nos dé. Señores, por favor, la señora Marchán está en el uso de la Y palabra. están los documentos ahí y el contrato que se firmó y estamos tratando ahora de que se nos dé porque el gobernador firmó ahora algo que le va a ceder a las iglesias al precio original de compra de esos terrenos y estamos tratando de que se nos dé ese precio original que es muchísimo más bajo por lo que lo compramos. Lo otro que quiero decir, que esto que me acabo de enterar aquí, pues hubiese preferido enterarme porque los trapitos sucios se lavan en la casa, ¿verdad? No creo que se deban ventilar públicamente. Y me da mucho dolor que sea así porque entonces la gente va a decir, como acaba de decir el señor Freixero, mira cómo se tiran unos a otros. Y también quiero decir que me consta porque Iris más o menos, a Iris la Fuente de Agua Viva la llevé yo un día. Y cuando comenzaron a pedir dinero para esta cuestión del templo, las dos estábamos dando dinero, dimos prenda, pero lo hicimos de nuestra propia voluntad. O sea que no es que el pastor nos obligara a hacerlo. Iris. Pues te doy las gracias y quiero decirle al pueblo de Puerto Rico que yo no estoy aquí para hablar mal de nadie ni juzgar a nadie, porque en este mundo estamos para ser testigos, no jueces, y que nunca me he apartado de la palabra de Dios, solamente he callado por él. Sí, yo quiero decir, donde se hablan de las cosas de Dios debe haber amor. La palabra lo dice, tenemos que tener amor el uno para con el otro. Yo quiero decirle a Iris que le doy mi amor y le doy el amor de la iglesia de Fuente de Agua Viva, porque siempre la mantenemos a ella en nuestras oraciones. Igualmente. Y que en cuanto a lo demás que se ha hablado aquí, mira, dice la palabra que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua del sabio es medicina. Así es que vamos a escuchar las palabras lindas y las palabras de amor, que eso es lo que nos va a edificar y creer en la sangre de Cristo, que es lo único Y que te nos salva. pedimos, por el bien de la comunidad cristiana, si puedes tú servir como mediadora y que se nos aclare si en efecto se le debe a Iris Chacón esa unidad móvil que ella dice que la ¿Cómo iglesia no? se apropió ilegalmente de ella. ¿Cómo no? Reichedo. Yo creo que hay un empacho de Biblia tremendo en todo el cristianismo y hay un empacho de libros sagrados porque hablan siempre de la palabra. ¿De qué palabra? Si hay miles de Viva libros. ante las acusaciones que lanzara Iris Chacón en el programa la semana pasada, donde dice que la iglesia, a través de su pastor Rodolfo Font, se apropió ilegalmente de una unidad móvil de televisión valorada en $500,000 y de unos donativos montantes a $10,000 que fueron para ser utilizados en la piscina de la casa del pastor. Inmediatamente, en Controversial por Telemundo, tu canal, siempre. Y volvemos con Meche Marcián, en este caso, en torno a la controversia suscitada cuando Iris dice que el pastor Font se queda con su unidad móvil valorada en $500,000
y que $10,000 de sus fondos fueron a parar a la piscina del pastor. Bien, pues yo quiero, antes de eso, hacer un recuento, ¿verdad?, de la trayectoria de Iris cuando abrazó la fe, porque de la misma manera que en los 4 años que yo he estado en el cristianismo, he oído mi nombre siendo apaleado en la radio a través de todos los medios. Imagínense cómo ha sido a Iris Chacón, a la máxima potencia. A Iris se le ha dicho de todo. Yo he oído a un pastor decir desde el púlpito que a Iris la paraban en el púlpito de Fe es la Victoria para mover sus nalgas, cosa que no hay nada más mentiroso que eso. A Iris se le ha dicho basura. A nuestra iglesia Fuente de Agua Viva le han dicho que somos el zafacón que recibe la basura que desecha otra iglesia. Yo he oído a un predicador comenzar un culto citando una cita bíblica y después agarrar un BEA, una revista BEA, y predicar toda la hora de la anatomía de Iris Chacón y del daño que hace Iris Chacón a Puerto Rico. O sea que a esta mujer no se le dio una oportunidad. En el mundo donde ella estaba la han pelado, pero yo creo que hay un sector cristiano que la ha despellejado de verdad. Sin embargo, según expresó Iris, de la misma manera que estaba descontenta con esos comentarios, estaba descontenta con Fuente de Agua Viva, porque bien claro que lo dijo, que la utilizaron. Pero hasta aquí yo creo que Iris no puede decir que no es cierto. Bueno, todo lo que se le ha atacado a ella desde que ella abrazó la eso religión. lo dijo ella el miércoles pasado y estamos de acuerdo, ella lo dijo. Bueno, pues entonces, esas mismas personas que la atacaron ahora la estaban felicitando después de los programas porque se aliaron a ella, porque ella dice que dijo, por fin, ¿quién fue el que se robó los chavitos? Y eso textualmente lo estoy citando, que lo oí a través de la radio. Yo quiero, Carmen, que tú... el reverendo Salgado, creo que su nombre es Evaristo Salgado, había pedido a Iris Chacón públicamente que dijera el nombre por el bien del pueblo evangélico. Iris señala al pastor Font. Bien, estamos aquí para aclarar toda duda. Quiero también aclarar que Rodolfo Font no tenía ningún interés en defender su nombre porque él ha creído en alguien mucho pero más no es grande su nombre, que cualquier no es su infamia. nombre, no es su nombre y no ponemos en duda la fe de nadie, porque aquí hay mucha gente de fe. Cuando se lanza una acusación de esa naturaleza por el bien de las instituciones, y la Iglesia Fuente de Agua Viva es una institución, yo pienso que el pastor ha debido venir. Bienvenida tú que estás, pero es una falla el pastor no estar presente, porque esto va con el buen nombre del pueblo evangélico. Vamos a pedir, por favor, vamos a evitar las expresiones de endoso y de solidaridad que estamos para comunicarnos. Yo quiero comenzar por decir con cuánto amor Iris Chacón se dedicó a ayudar a la obra del Señor a través de nuestra iglesia, y aquí hay una minuta que Iris puede reconocerla, que fue enviada a ella de una reunión que sostuvimos, donde se dijo específicamente todas las cosas que entre Juno Faría, Iris Chacón y yo pensábamos hacer para la iglesia y el Canal 58. Sí, aquí hay una minuta del día 23 de julio donde se comprometen a suplir la ayuda necesaria para mejorar la programación, producir para otros canales de televisión, preparar una guía cristiana, hacer un noticiario, y para la realización de estos proyectos se acordó que hay Power Communication Media, es la que tú presides, ¿verdad? Que las comenzamos nosotros con Ajá. Iris y Juno. Ya tú no estás en este No, Power ya yo no Communication. ¿Por qué no estás en Power Communication Media? Bueno, por todo lo que aquí hemos... Ya tú no estás en este No, ya Power yo no Communication. ¿Por qué no estás en Power Communication Media? Bueno, por todo lo que aquí hemos dialogado y por muchas cosas que cuando yo iba a la iglesia, que quiero aclarar para los fanáticos del pastor Rodolfo Font, porque no son fanáticos de Cristo, son de un pastor en específico, que mi punto, el punto que yo quise traer aquí a colación la semana pasada, no es hablar mal de nadie, porque yo sigo pensando de la misma forma del reverendo Font, que es una persona muy amable, un hombre verdaderamente cristiano y llamado de Dios. Ahora, yo lo que estoy llamando es a un dinero que se me debe y que yo creo que nos cogieron de tontos a Juno y a mí. Y entonces eso fue lo único que yo vine aquí a hablar. En cuanto a lo de las tierras que se hablaron, Meche y yo estábamos hablando de distintas tierras. Cuando Juno y yo, Meche, fuimos a hablar a la oficina del Senado, fuimos a ARPE, estábamos hablando para que nos donaran las tierras que quedan cerca a la ciudad deportiva Roberto Clemente. Después me entero que ellos compraron otras tierras, ¿verdad? Cierto. Entonces, perdóname terminar esto. Digo yo, para mí eso es una falta de amor y un orgullo.
Porque si un hijo tuyo necesita $10,000 para pagar la casa o para comer, ¿por qué tú te vas a gastar $500,000 en una tierra y no le das $10,000 a tu hijo y te gastas menos el resto? ¿Ah? Entonces, eso es lo único que yo quiero plantear aquí. Y para nosotros ese dinero fue bien importante, por ese dinero nos tuvimos que ir a la quiebra. Porque cuando necesitamos ese dinero, que fue mucho antes de nosotros irnos al capítulo 11, eso fue en abril y el capítulo 11 fue en junio, ¿verdad? O en julio. Necesitábamos urgencia esos $10,000 porque el banco nos congeló 18,000 y eso era imprescindible depositar ese dinero, nos dijeron que no. Y entonces, pues, ¿qué pasó? Tuvimos que irnos a la quiebra. O sea que eso fue mucho antes de todo esto. Mechi, ¿qué pasó con ese dinero que dice Iris que le deben y que no, Si no le tienes han la pagado? bondad, Carmen, aquí hay un pagaré al banco por ese equipo, si tú quieres leer la cifra de lo que la iglesia está pagando por ese equipo. Préstamo pagadero en pagos múltiples, nos obligamos a pagar la suma principal en 120 pagos mensuales por la cantidad de $1,400. Esto tiene un Pero año. El total está arriba, el total. Las iglesias no pagan arbitrio. Sí pagan arbitrio por todos sus artículos con las excepciones que expresamente la ley dispone. Muy bien, yo quería preguntarle, porque Iris dijo que Juno iba a hablar de un contrato verbal. Al licenciado Echavarri, ¿cuánta validez puede tener un contrato verbal en el país? Bueno, un contrato verbal en Puerto Rico está reconocido y tiene su validez siempre y cuando el mismo comparta lo que han quedado las partes. Es un contrato tan válido como uno en papel. ¿Y cuál fue? Obviamente es más difícil de probar porque está agarrado por lo que dicen las personas y no está en papel, pero definitivamente en Puerto Rico un contrato verbal tiene valor en ley. Juno, ¿cuál fue ese contrato verbal, si tienes la bondad? Sí, el contrato verbal, básicamente, lo que decía, cuando nosotros fuimos a vender la unidad, en ese momento había bastantes personas interesadas en ella. ¿Cuánto es el costo en mercado de la unidad? Porque dice aquí, lo del banco que me proporcionó. Son 187 más $10,000 que nosotros le dimos a ellos, le prestamos, son 197. Pero 187 es el monto total del costo de la unidad o lo que le adeudaba el banco. ¿Ustedes habían dado algo por la Sí, unidad? o sea, la unidad total al momento de $100,000. O sea, y la diferencia entre los 187 a los 210, Eso nosotros habíamos pagado al banco. ¿y qué acordaron con el reverendo Font? Bueno, con el reverendo Font lo que acordamos fue que en el momento de comprar la unidad, ellos no tenían el dinero, los $10,000 que exigía el banco para comprar la unidad, una diferencia de los 187, que es el pagaré que enseña Meche, y los 197, que es el costo total de la unidad. Nosotros dijimos, bueno, pues nosotros les prestamos el dinero hasta que ustedes puedan pagarlo y ustedes nos los pagan a nosotros. Inclusive nosotros le hicimos un cheque del Bayamón Federal de $10,000 donde estaba claro, y lo dice, no tengo el cheque conmigo porque está en Estados Unidos, donde inclusive había un 8% de interés por esos 3 meses para que ellos nos pagaran y nos dieran el repago de esos $10,000, lo que nunca hicieron. ¿Ustedes hicieron alguna gestión de cobro de esos $10,000? Bueno, nosotros llamamos en varias ocasiones, llamamos al pastor Font, y él me refirió con el reverendo Ortiz, que fue con el quien yo hice en realidad ¿Y qué dijo el reverendo Ortiz? Bueno, en ese momento el reverendo Ortiz lo que me dijo fue que no podían, entonces volvimos y llamamos que no podían, volvimos y llamamos que no podían, y al final lo que hizo fue, mira, breen eso con nuestros abogados. ¿Y ustedes quieren cobrar esos chavos? Bueno, claro está, es como un banco, si te prestas de un dinero, te va a cobrar, si no te quita la casa o te quita el carro. Nosotros solamente lo que queremos es que nos den lo que es nuestro. Meche, ¿qué? Sí, cómo no, adelante. Donde ha surgido el impasse, Juno, tengo entendido, según se me dijo en la iglesia y se me mostró ambas listas. Tú entregaste al pastor una lista del equipo que le estabas entregando y hay otra lista del banco donde alegan ellos que hay un equipo ahí que nosotros no nos fue entregado ese equipo y hay otro que se cambiaron las marcas. O sea, que hay unas diferencias que había que dilucidar tanto con el señor Ortiz como con el contable y según el mejor entender de Rodolfo Font, todavía tú no te habías Y puesto de a eso acuerdo con montaban ellos. los $10,000. Esos son los $10,000, pero que en el equipo que falta, alegan ellos que hay mucho más de $10,000. No, perdóname, esto es bien diferente, Meche. Yo le vendí a la unidad a Fuente de Agua Viva con una lista que yo le di a ellos, que no es, tu lista, que es la lista de con nosotros. una nota con tu puño y letra. Pero por eso es lo que te quiero aclarar, nosotros le vendimos la unidad de nosotros a Fuente de Agua Viva, no fue el banco. Nosotros le pagamos al banco, la lista que tiene el banco es la lista que nosotros compramos al banco hacía 1 año y medio atrás. Nosotros le hicimos una lista a Fuente de Agua Viva, el señor Gilo Rivera
revisó todos esos equipos, estaban ahí, y ellos aceptaron esa lista y se aceptaron los 10 mil dólares que les prestamos y se firmaron. O sea, son dos cosas que no tienen nada que ver con la Fíjate, otra. ahora que tú hablas, pues yo veo tu punto también. Claro, porque yo Aquí se la ha habido vendí a ellos, no fue el malentendido, banco. Yo al banco porque le es que tú saldé no la has guagua. vuelto. Tú no has vuelto por la iglesia, porque a lo mejor entender de Rodolfo es que tú te tienes que poner de acuerdo con ellos y en cuanto lleguen a un acuerdo ¿Tú te dan trataste dinero. de ponerte de acuerdo o no? Bueno, pues claro, pues si para eso fue que yo llamé al pastor Ortiz. ¿Y por qué no Entonces, se pusieron de acuerdo porque si es ellos tan lo que fácil? querían era irse, váyanse a lo legal, hablen con mi abogado. Entonces, bueno, si es con mi abogado, pues que nuestro abogado hable con los abogados, es como siempre. Yo traté de hacer el acercamiento directo, como siempre lo habíamos hecho. Que aquí ha habido una falta de comunicación, donde Rodolfo está aguantado en el pago porque se le informa que hay unos equipos que faltan. Yo creo que lo que procede es que Juno Pero de verdad haga acto de presencia tenemos- por la iglesia. Sí, vamos a escuchar unas declaraciones del reverendo Font. Yo le he llamado muchas veces y él no quería venir. No obstante, en la misma estación de radio donde yo trabajo, le di unas declaraciones a otros compañeros que no tienen absolutamente nada que ver con la controversia. Llamó y se expresó. Y yo, No llamó, fue que fueron personalmente yo y le él los dije que si atendió. él quería yo iba personalmente y me dijo que no, que no. Vamos a escuchar ahora lo que le dijo al compañero Mercado el reverendo Font. Adelante, señor director. Al compañero Mercado el reverendo Font. Adelante, señor director. Paquito allá en los estudios. Señoras y señores, el pastor de la iglesia Fuente de Agua Viva se defiende de las acusaciones hechas por Juno Faría y la vedette Iris Chacón. Sobre este particular fue entrevistado anoche exclusivamente para este departamento de noticias y nos dijo lo siguiente. Adelante, reverendo Rodolfo Font. Bueno, la hermana Iris Chacón y el hermano Juno militaron en nuestra iglesia y que realmente cooperaron. Fueron personas que cooperaron con su presencia y también con sus ofrendas. Pues, y nosotros estamos completamente agradecidos de la actitud que ellos asumieron el tiempo que estuvieron con nosotros. Con relación a la deuda que ellos dicen que tiene la iglesia Fuente de Agua Viva. Sí, eso es correcto. El Canal 58 le compró un equipo a nuestra hermana Iris y a Juno y nosotros le quedamos a deber unos 10 mil dólares que se suponía que lo pagáramos en 90 días. Ellos se comunicaron, el hermano Juno se comunicó conmigo en una ocasión. Luego de ahí pues no he podido hablar nuevamente con él. Yo le comuniqué a aquel entonces que habían unos equipos que aparentemente con el inventario que el banco nos entregó, comparándolo con el inventario que él nos entregó, pues nos estaba faltando, pero nosotros estamos en la disposición de que Juno venga, inmediatamente que él venga vamos a hablar de esto y que todo esto se resuelva. Esto quiere decir que está en la mejor disposición de dialogar con esta gente que ha sido por falta de tiempo, no por falta de dinero. Sí, ha sido falta de comunicación. Realmente en este momento yo no tengo ni los teléfonos de ellos, no puedo comunicarme, no sé, no había la forma. Lo que yo lamento es que pueda quedar la impresión de que nosotros le hemos querido hacer daño, o que no lo amamos, o que no queremos pagar eso, porque eso en ninguna manera. Nosotros les amamos a ellos y oramos por ellos y esperamos poderles ver más adelante y compartir como lo hemos hecho en el pasado. Bueno, ya ustedes escucharon las declaraciones de reverendo Font. Él admite la deuda, admite que le deben el dinero. No obstante, dicen que ustedes no se comunican. Pero nosotros hemos, como te digo, cuando la vez que yo me comuniqué con él me refirió al pastor Tony Ortiz y con él es el que yo he tenido las comunicaciones. Quería aclarar una cosita también que dijo Meche sobre el abogado de la Corte de Quiebra que le dijo que había que depositar eso en la Corte de Quiebra, lo que me sorprende sobremanera, porque nosotros somos los deudores en posesión. Eso quiere decir que nosotros tenemos que depositar todo eso en nuestra cuenta y hacer unos informes y entonces pagarle. Y entonces hacer esos informes. No es que ningunos dineros vayan directamente a la Corte de Quiebra. O sea, eso es nuevo para mí. En el capítulo 11 yo soy debtor in possession, que quiere decir deudor en posesión. O sea, que ellas me tienen que pagar a mí, entonces yo hacer los pagos de nuestra cuenta de cheque. Una de las cosas que me ha preguntado mucha gente es con relación a los 10 mil dólares que tú dices que fueron a pagar a parar a una piscina. ¿Tú tienes, a ti te consta eso o es un rumor o a ti te consta de propio y personal conocimiento? Bueno, fíjate, cuando yo hice ese donativo a la iglesia, se hizo un cheque a nombre de Rodolfo Font y otro cheque a Fuente de Agua Viva de 5 mil dólares uno y 5 mil otro.
Y en realidad eso estaba sucediendo, esa situación, pero eso lo hice yo de voluntad propia, no que él me pidió ningún dinero. Yo le dije, sí, pastor, si usted lo necesita para algo personal, aquí está el dinero, porque en realidad nosotros... Iri, pero ¿no te parece que uno tiene que ser más cuidadoso? Porque mucha gente me dice, mira, la iglesia uno dona voluntariamente, ningún pastor lo obliga a uno. Claro. Entonces uno dona voluntariamente, entonces tiene que atenerse a lo que se haga con los chavos. Y me alegra que Iris personalmente haya hecho la aclaración, porque Rodolfo sí se acordaba de que habían sido 2 cheques, uno a nombre de la iglesia, otro a nombre de él personal, se lo entregó en su propia casa en una cena que ella le hizo. Y Rodolfo, de esos 5,000 personales para él, utilizó 2,000 y 3,000 los donó frente a la iglesia para el mismo templo. Tengo a mi lado al señor Juan Cruz, quien es el jefe de la Oficina de Herencia y Donaciones, y al señor Luis Maquín Nieves, director del negociado de contribución a la propiedad, herencia y donaciones, Departamento de Hacienda. Y obviamente es de rigor preguntarle a usted qué es lo correcto, cuál es el procedimiento, qué se usa, cuál es la norma, el estilo, la costumbre, porque cuando hay dinero por el medio, bueno. Bueno, para efecto de cambio de donaciones de dinero o propiedades, la ley que nosotros administramos en el Departamento de Hacienda, la ley de herencias y donaciones, exige que cada donante, sea persona, corporación o institución, radique una planilla de donaciones cuando hace donaciones en exceso de $10,000 por donatario. Y después procedemos a expedir el relevo siempre y cuando esa persona, institución o corporación esté al día en todos los tipos contributivos. Iris, ¿ustedes llenaron esa planilla de donaciones? Porque si no, no aparecen los chavos. Me imagino que sí. Bueno, y le pregunto al señor Maquín Nieves, en términos del Departamento de Hacienda, ¿cuánta, si alguna, es la fiscalización a los ministerios? ¿Ellos rinden planilla o no tienen que rendir nada? Carmen, las instituciones sin fines de lucro, específicamente las iglesias, tienen derecho a obtener exención contributiva bajo las disposiciones de la sección 101 de 6 de la Ley de Contribución sobre Ingresos. Pero esa misma ley tiene una disposición que en el caso específico de las iglesias las exime de rendir una planilla informativa que la misma ley dispone para otras instituciones sin fines de lucro. Iris, ¿es verdad que tú dijiste, y te pregunto, que a ti te recomendaron que hicieras tu propia secta porque te harías millonaria con la religión? Sí. ¿Quién te recomendó eso? Fíjate, en este momento no me interesa manchar el nombre de más nadie, porque lo que estamos buscando es una unidad entre todos los cristianos, y eso sería la maravilla, a lo que hemos venido y para lo que somos llamados. Pero sí, se me habló de que si yo hacía mi propia iglesia, me iba a hacer millonaria y podía dejar de bailar y de cantar y de las cosas del mundo. Y entonces yo le pregunté a esa persona que cómo iba a hacer una iglesia si yo no sabía nada de la Biblia. Estoy comenzando, no sé ni predicar, no sé de lo que sea, no importa. Todos los domingos llevas un pastor invitado y que él se encargue. Felicito a Jeñito por haber felicitado a Iris. Me da pena que la semana pasada la llamara hija del diablo y demonio por su emisora. Y a ti, Iris, te quiero expresar el respeto y el cariño de nosotros los católicos. Los cristianos te han despellejado, los mismos que te pretendieron utilizar. Yo soy cristiano, aunque Jeñito diga que no, y yo en nombre de los cristianos, en nombre del pueblo cristiano y católico, te pido perdón, porque tú mereces nuestro respeto y nuestro cariño. Usted había comentado hace un ratito que a usted también le habían engañado en una iglesia. Sí, mi comentario es en torno, me llamo David Sierra, trabajé en la Cámara de Representantes, de ahí salí enfermo, fui a buscar ayuda a la iglesia Fuente de Agua Viva, allí me recibió FON, trabajé con ellos en el templo, la construcción del templo, más luego se suscitaron unas discusiones en torno al templo, le presentó un plano a los vecinos, el cual después lo alteró. Yo defendiendo a FON, me metí por el medio, discutí con los vecinos, ellos me ofendieron, me llevaron a la corte. En la corte mi padre, mi madre fueron a pedir ayuda a FON para que me ayudara en la corte, lo cual él dijo que me calentaba y se calentaba a él. Por eso hay que desenmascarar estos mentirosos. Señor Ruiz, le agradece a Iris Chacón haber sacado este escándalo ante la opinión pública. Que surja la verdad. Conoceréis la verdad nos hará libre a todos. Pausamos en Controversial.
Meche Marchán. Adelante, Te Meche. pedí permiso para excusarme del panel y tú me pediste de favor que me quedara porque hay ciertas cosas que a mí me abochornan. Yo estoy aquí sencillamente para dilucidar una cosa con Iris. Que ha quedado demostrado que mi pastor no se ha apropiado ilegalmente de ningún equipo, que él está consciente de que hay una deuda que en cuanto se pongan de acuerdo, esa deuda se pagará lo que haya que pagar. A Iris le damos nuestro amor, le decimos, Iris, te esperamos en nuestra iglesia para que hablen todas estas cosas que tienen que hablar. Y que nosotros, que somos quienes diezmamos a la iglesia y quienes ofrendamos, no nos preocupa qué hace el pastor con su dinero, con el dinero que él se gana, porque tiene derecho como obrero de Dios, y le damos con amor. Puede tener piscina, ¿por qué no? Pobrecitos los pastores que tienen piscina, que son unos cuantos. Y Iris, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice Meche, que todo está claro, que ha quedado claro, que no ha habido ningún problema? Claro, que se esclarezca y que se sientan y hablen. Pero es que ellos dicen que no le contestan las llamadas. Yo misma he estado detrás del pastor y no me contesta las llamadas. Uno acaba de decir que habló con Rodolfo una vez y le dijo que se sentara con Juno, ¿te Tony. contesta las llamadas, sí o no? La última llamada que tuve fue hace 9 meses. Iris Porque Chacón. no ha llamado. Aquí cabe la frase de que este es el lío de los pastores. Pero bueno, yo he sacado en conclusión de que lo que hay es una falta de amor. ¿Por qué hay tanta hambre en el mundo? No es por falta de comida, porque la comida la botan en los restaurantes por zafacones, por falta de amor. Porque hay tanta pobreza en Puerto Rico, no es por falta de dinero, porque aquí el dinero se utiliza en cosas materiales y banales, es por falta de amor. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer, todo el pueblo, unirnos en amor y dejarnos de chisme. Vamos con el compañero Raúl Quiñones a despedir. Buenos días, Dios le bendiga. Me alegro poder hablar sobre el desenlace que no pude tener en el programa de ayer, y te quiero dar las gracias a ti y felicitarte porque toda la gloria la vas a recibir con los ratings, porque estamos en tiempo de encuesta, ¿ves? Y le estamos dando, y te felicito porque tienes una mente brillante. Y lo único que te advierto, Carmen, que cuando utilices los temas de Dios, tú veles porque el nombre de Dios sea exaltado en todo momento. Porque Él nos dice que si nosotros lo levantamos a Él de la tierra, Él llamará a todos a sí mismo. No tenemos que estar con peleas para traer a la gente. Si tenemos libre albedrío, solamente exaltándolo a Él, Él se ocupará, su Espíritu Santo, de traer a la gente a Él. Y yo quiero decir que hay unos paralelismos en la vida natural y en la espiritual. Y de la misma manera que el cuerpo de Cristo fue mutilado, el cuerpo de Cristo fue azotado, lo clavaron en una cruz, le clavaron lanzas, espinas y todas esas cosas. Mira, hoy en día también nosotros somos el cuerpo de Cristo, su iglesia, y la cabeza es Cristo. Y este cuerpo está siendo mutilado ahora con todas estas controversias y nosotros estamos llamados a restaurar. Yo difiero, Meche, porque yo creo que las controversias ayudan, porque tapando lo que está mal no ayudamos a la iglesia, contrario, ya se ha al visto que contrario. Fíjate, Carmen, ya se ha visto que aquí no se ha tapado nada. No, perdóname, Meche, yo difiero de ti. Ajá, No, tú te has empeñado en expresar eso, pero mira, lo primero es que el pastor Font no quiso venir. Lo segundo, que no ha habido contestaciones claras y específicas. Lo tercero es que dice que todo está bien, pero cuando recurro a Chacón y a Juno me dice que no le han contestado, que la última llamada fue hace 9 meses. Lo que está bien es que estén las personas poniendo su punto, pero no está meridianamente claro. Juno no se ha presentado a la iglesia en muchísimo tiempo y lo último que habló con el pastor fue reúnete. Sin embargo, él dice que sí, y que la última vez que le contestaron fue 9 meses. Mi experiencia ha sido, Meche, y gracias que tú estás aquí, que por lo menos nos das tu punto de vista, pero el pastor Font no ha sido comunicativo conmigo, no ha querido venir, no ha expresado su punto de vista, y tuve que tomar una grabación de otro programa para poder saber lo que él decía. Es prerrogativa de mi pastor y pues yo se lo respeto, pero quedó claro de que aquí nadie se ha apropiado ilegalmente de ningún equipo, que se está pagando una cantidad bien grande a un banco y que hay en entredicho unos $10,000, el cual mi pastor está dispuesto a pagar cuando aparezca el equipo, que no aparece. Pero si está dispuesto a pagarlo, quiere decir que reconoce la deuda. Sí, y si reconoce la deuda, quiere decir que antes de que eso se trajera, no estaba claro. Pero es que yo no creo que eso se tenga que dilucidar públicamente. Precisamente por eso dice Romanos 2:24, que por los judíos estos legalistas y por querer ser más papista que el Papa, es que el mundo blasfema a Dios, porque ven estas cosas tan feas dilucidándose públicamente que de verdad se retiran. A mí me sucedió cuando yo no conocía a No hay Cristo. que temer decir la verdad. No hay que temer decir la verdad, y el que nada tiene que ocultar, nada tiene que temer. Vamos a pausar. El nombre de la verdad se insulta. Y yo coincido con usted en que las controversias no son malas.
De hecho, a mí me habían llamado para decirme que en la iglesia tienen un negocio de la venta de cassette de video y audio. Dicen también que parte de los terrenos en cuestión donde se está erigiendo el templo fueron donados por un matrimonio de al lado y que se les va a erigir una estatua de ese matrimonio. ¿Eso es verdad, Meche? Uy, eso es una blasfemia porque nosotros no creemos en estatuas de ninguna índole. No, es algo que no fomentamos eso en los católicos, mucho menos lo vamos a hacer nosotros. Pero quiero aclarar que ese libertinaje de la cual él habla, yo no lo he visto nunca en mi iglesia. Y es contradictorio que a mí otros predicadores me feliciten por mi testimonio y yo lo que he aprendido, lo he aprendido en Fuente de Agua Viva. Y yo creo que soy un testimonio ambulante de lo que se predica allí y hasta la fecha nadie me ha tocado. Con respecto a ese comercialismo, ¿lo existe? ¿De venta de cassette? En casi todas las iglesias existe una librería donde se venden los cassettes, la predicación de esa noche y se venden libros cristianos. Sí. Y Carmen, si me permite, yo quisiera sencillamente para terminar mi participación decir que dice la Biblia en Primera de Pedro 2:21, hablando de Cristo, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso ha hecho Rodolfo, se ha encerrado en su cuarto a orarle al Padre, y el Padre que está en secreto lo recompensará públicamente. Pero no se encerró, Meche, porque habló con el compañero Paquito Cancel de Noti Reloj y no quiso hablar conmigo, o sea, que habló con otros, decidió con quién hablaba. Pero me apunta uno más grande, Carmen. Bueno, pero la verdad que no, lo que no ha dado cara aquí el reverendo Font, te lo digo respetuosamente y se lo digo a él y le hago una invitación,